Estimado Paulino, Leonora, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos nosotros en la Casa de Mendoza, remozada. Este es el primer día de reestreno de esta Casa de Mendoza. A propósito, mucha gente pregunta para qué sirven las casas de las provincias. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, esta Casa de Mendoza lo que se puede hacer es pagar algunos impuestos provinciales de la Administración Tributaria Mendoza, hacer alguna gestión de la obra social de empleados públicos, que es justamente la obra social de la provincia. Uno de los datos que más llamó la atención fue la puntualidad de los 10 futuros mandatarios de Juntos por el Cambio, tanto del PRO como de la Unión Cívica Radical. Aproximadamente 12:50 empezaron a arribar, algunos dieron declaraciones, Gustavo Valdés lo hizo, también lo propio Alfredo Cornejo, y desde ese entonces comenzó la reunión. Hubo uno de ellos que llegó tarde, alrededor de las 13:40 arribó por otra entrada, a propósito justamente porque estábamos nosotros aquí a la expectativa de poder hablar con él, pero como venía tarde no se evitó e ingresó por otro acceso. Rogelio Frigerio, el próximo gobernador de la provincia de Entre Ríos, ex ministro del Interior del ingeniero Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Dos puntos importantes, conforme a las primeras declaraciones, ¿no?, preliminares de Gustavo Valdés y de Cornejo. Uno de ellos, el primero, Valdés, hizo referencia a la necesidad de poner sobre la mesa, sobre esta mesa de discusión, la cuestión de los fondos nacionales para la obra pública. Y respecto de las declaraciones de Cornejo, llamó mucho la atención la cantidad de veces que repitió la palabra reforma. Van a quedar en suspenso estas dos declaraciones porque definitivamente después de lo que hacía esta reunión, que le queda largo rato por cierto, vamos a hablar largo y tendido con los mandatarios territoriales. Muy bien, Lucas. Allí está Maxi Puyaro, que entiendo tiene inauguraciones a las 6:30 de la tarde en su provincia, el Hospital Italiano en Santa Fe, por lo tanto se va a ir raudamente desde aquí. Allí está el propio Marcelo Rego, que confirmó su gabinete ayer, Frigerio, que presentó a sus ministros en el día de ayer también, Nacho Torres, que ha tenido una transición no todo lo deseable, porque no le han aprobado en la legislatura lo que él acordó con el gobernador Arcioni. La transición, dicho sea de paso, de Orrego con el propio Sergio Uñac tampoco está transitando su mejor momento, están casi rotos los puentes a esta hora. Y por supuesto después está Claudio Poggi, que hasta fue a la justicia en medio de la transición con Alberto Rodríguez Sá. Exactamente. O sea que también son gobernadores que puertas adentro no solo van a reclamar... Y el anfitrión. ¿Cómo? Cornejo el anfitrión. Eso decías. Y el anfitrión, Alfredo Cornejo. Claro. Que hablando de transiciones será bastante moderada porque Rodolfo Suárez es prácticamente un ladero, un compañero de largos años de militancia en la Unión Cívica Radical, por lo cual no va a tener mayores inconvenientes en este punto, en la cuestión de las fronteras de la provincia de Mendoza hacia adentro. Perdonen, pero estoy viendo algunos movimientos, no pasa nada. También me llamó mucho la atención, no sé si tienen la foto para compartir, si es eso lo que estaba relatando recién, Paulino. Fíjate que las cabeceras, ¿no? ¿Quiénes ocupan los lugares de las cabeceras? A nosotros nos llamó la atención. De un lado, Maximiliano Puyaro, y entiendo que del otro está Carlos Adir, el próximo gobernador de Jujuy, ¿no? Sí. Correcto. En breve, parece que en breve, porque veo cada vez más movimientos, va a haber en principio un vocero. Veremos quién va a ser el elegido, si es el anfitrión Alfredo Cornejo, si es Valdés, para que nos comenten las consideraciones, las conclusiones después de esta reunión. Y aporto el último dato y con esto cierro. Rogelio Frigerio está convocado al Hotel Libertador y es muy probable que desde aquí, desde Callao y Corrientes, Callao y 400, rumbee posteriormente a el edificio búnker / residencia del próximo presidente Javier Gerardo Milei. Bueno, buen dato entonces, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, y se irá entonces después de esta reunión hacia el encuentro, no sabemos si se va a encontrar con el propio Javier Milei o con alguien de su equipo, en el Hotel Libertador, en donde está oficiando de búnker, de casa, de centro neurálgico, ¿no?, del próximo presidente Javier Milei. Allí también en la foto, quizás nos está tapando el graf, pero también está Leandro Sdero, ¿no?, el flamante gobernador del Chaco. Exactamente. Chaco. Exactamente, así que, y ahí creo que completamos todo. Ya lo nombramos a Poggi de San Luis, a Maximiliano Puyaro de Santa Fe, que está en la cabecera, a Leonardo Sdero de Chaco, a Orrego de San Juan, a Carlos Adir de Jujuy, Nacho Torres de Chubut, Jorge Macri y Cornejo. Y Jorge Macri, claro, está bien. Y Jorge Macri, exactamente. Que es el hombre de la ciudad de Buenos Aires, el hombre que, bueno, está dirimiendo con Mauricio Macri, su primo, algunas cosas no menores, que finalmente veremos cómo terminan decantando. Está resolviendo el gabinete sin radicales, con Néstor Grindetti probablemente como jefe de gabinete de ministros,
y resta dilucidar si en seguridad, por ejemplo, va a estar Diego Kravetz. Parece que no es Santilli, y un hombre de Santilli sería el presidente de la legislatura. De esa manera le pagaría a Santilli el propio Jorge Macri. Lo que decía de los gobernadores es que le están pidiendo al gobierno nacional, porque las transiciones han sido bastante desordenadas y porque se encuentran con poca caja. O sea, las provincias han sido superavitarias, pero también es cierto que han vilipendiado recursos públicos, dicen los entrantes, los que se están yendo, les están generando erogaciones extras, les están generando gasto corriente creciente, porque han nombrado y pasado a planta permanente muchos empleados públicos, San Juan 1000. Entonces, claro, todo eso les hace un cóctel que si encima van a tener un fuerte ajuste de las partidas extras del gobierno nacional por fuera de la coparticipación, dicen, ¿cómo hacemos para pasar el duro invierno? Tal cual. Bueno, varias cuestiones que veremos, a ver qué es lo que conversaron en el día de hoy. En cualquier momento volvemos con vos, Lucas, en cuanto nos avises que ya están saliendo allí y que hable quien sea designado como vocero. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos a ir ahora al encuentro de Jean Libares, al Hotel Libertador, por supuesto, a ver qué novedades hay allí. Mucho movimiento desde temprano. Jean, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Elio, hola Paulino, ¿cómo andan? Buenas tardes para todo el equipo. Bueno, vamos a alterar el orden cronológico porque tenemos novedades muy importantes de último momento. Nos acaban de informar desde el departamento de prensa del presidente electo Javier Milei que terminó dos comunicaciones muy importantes. Primero, Volodymyr Zelensky, el mandatario y el más importante de Ucrania, estuvo en un contacto telefónico con el presidente electo, y hace minutos nada más David Cameron, el responsable de Relaciones Exteriores del Reino Unido, también comunicándose con el presidente electo. Ahora sí, y dando el último dato, se lo voy a dejar a Paulino para que lo vaya analizando, acaba de ingresar hace más o menos media hora Fernando de Andrés, el ex secretario general de la presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri, para reunirse con Santiago Caputo, el asesor, uno de los principales que tiene Javier Milei, junto con Karina. Él los menciona siempre como los dos más importantes. Eso como para alterar el orden. Ahora sí voy a la cronología de lo que fue un día intenso para el presidente. Primero, lo dijo en su comunicado hoy bien temprano, tuvo su primera reunión de gabinete. Javier Milei, Karina Milei, Guillermo Francos, Nicolás Porce, Diana Mondino. La mesa chica del presidente analizando las próximas reuniones y los procederes. En estos momentos, dentro del Hotel Libertador, hay dos senadores, ¿sí? Vilma Bedia e Ivana de Arrascaeta, Jujuy y San Luis. Una avanzada de senadores de la Libertad Avanza ya para tener las primeras reuniones pertinentes con el presidente, en lo que va a ser hoy el encuentro de las 5 de la tarde entre Victoria Villarroel y la vicepresidenta Fernández de Kirchner allí en el Senado. Todo ese contenido político es solo un resumen, un pantallazo para que se den cuenta y tomen magnitud de la actividad que tuvo Javier Milei hasta este momento. Bien. No es menor. Lo de Fernando Andrés probablemente tenga que ver con los cortocircuitos que hubo con Macri en la reunión personal de Milei, que dicen que no fue buena. Macri creo que de hecho no está en el país, ¿no? No, se fue de viaje. Está de viaje. Tenía un viaje y de hecho él tenía Exacto. este viaje ya programado por FIFA, como bien dice Lourdes, y de hecho dejó a 3 voceros o interlocutores con el propio Javier Milei. Uno es Fernando de Andrés, que mencionaba recién Jean Libares, la otra es Patricia Bullrich y Jorge Triaca en tercer lugar también. Claro, que es el que está muy cerca de los temas laborales, como contábamos Sí. ayer, y que podría imponer al ministro o al secretario de Trabajo. Lo de la reunión con Santiago Caputo es el arquitecto, Sí. es un hombre que estudió con Ramiro Marra, que se lo acercó Marra al propio Milei. Es uno de los estrategas, uno de los hombres que más piensa en torno de Milei, la política, inclusive, yo diría, hasta comunicacional del propio gobierno. Fernando Andrés es un poco la mano derecha y la sombra de Mauricio Macri, así que, y es el hombre también muy cercano a Jorge Macri. O sea que yo creo que están ahí trabajando algunas cosas que desconocemos cuáles son, pero uno supone. Respecto al encuentro Y, con Frigerio, Paulino, sí. Perdón la interrupción y ya te dejo. Aquí me acaban de avisar que, por ejemplo, no fue invitado, así lo dicen, a Guillermo Francos a la reunión de gobernadores no lo invitaron. Y tampoco tienen confirmado que venga Frigerio, como marcaba Lucas. Así que ese es un punto a tener en cuenta. Aparentemente, según en la Libertad Avanza me acaban de decir, no va a venir Rogelio Frigerio. Veremos con el correr de la tarde si esto sucede. Pero perdón la interrupción porque eran datos justo que vos incorporabas al comentario. Creo que hacía bien en hacer la mención. Sí. Sí, porque si Frigerio iba, me parece que lo que estaba ahí en ciernes para discutir es la Secretaría de Interior, del Ministerio del Interior, es decir, el número 2 de Guillermo Franco. Claro. Hay una idea que no cuajó, que es la idea, no queremos lotear, no queremos que haya compartimentos estancos, como pasó con el gobierno de Alberto Fernández, Sí. que el 1 responde a tal, que el 2 responde a tal otro, no.
En principio, todos los ministros que están nombrados son todos de Milei. Bueno, esa era la premisa. Son por puros. eso. Esa era la premisa. En Ministerio del Interior, a Guillermo Sí. Franco, en principio, lo iba a acompañar Lisandro Catalán, que es una especie de amigo personal, que ha recorrido mucho trayecto con él, algunos otros dicen socio. En cualquiera de los casos es un hombre que todo el mundo lo daba como secretario Te del doy Interior. la interrupción, Paulino, nuevamente, porque abren el vallado. Estimo yo que estará llegando Karina Milei, por eso sale la seguridad. Abren el vallado de aquí del Hotel Libertador en este momento. Baja uno de los choferes que tiene y uno de los custodios de Casa Militar, ¿sí? Seguramente esté llegando, ¿sí? Porque han salido los custodios, ya están en el medio de la avenida Córdoba. Perdón la interrupción, seguramente esté llegando alguien o importante, ¿no? Por parte del equipo de trabajo de Javier Milei, por eso se ha abierto el vallado. En instantes entonces alguno de los protagonistas que hoy se fue, yo insisto, está solo Diana Mondino, por eso las comunicaciones que yo les decía, ¿no? David Cameron, Zelensky, para las comunicaciones de relaciones exteriores, se han ido Nicolás Pose, quizás esté llegando él, se ha ido Karina Milei y se fue Guillermo Francos. Bueno, ahora sale la custodia presidencial, sale su chofer también, abren el vallado del Hotel Libertador, algún protagonista de la mesa chica del presidente está llegando aquí al hotel. Bien, bueno, nos quedamos ahí pendientes viendo ya, ¿eh? Vos nos avisás en cuanto veas movimiento, quién está llegando. En línea con esto que decía Paulino, de no lotear los ministerios, hay un tema que es muy complejo a esta hora, que es la cantidad de puestos que tienen que ocupar. Y que claramente no los puede ocupar toda gente del riñón de Javier Milei, porque no tienen esa cantidad de gente. Entonces, una de las premisas que ellos mismos conversaron fue que la intención es que quienes encabecen los ministerios sean personas puramente de la Libertad Avanza, que es lo que estamos viendo por lo menos hasta el momento. Insisto, todavía faltan los dos principales ministerios, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Seguridad, que sí, conoceremos en el próximo tiempo. Pero es mucha gente la que tiene que ocupar cargos todavía, ¿eh? Son muchos cargos todavía que restan ocupar. Dicho sea de paso, también está Guillermo Ferraro confirmando en infraestructura. Eso es un área que tiene todo. Sí. Tiene desde comunicaciones, pasando por transporte, Exacto. obra pública. O sea, cuidado, porque además Milei dijo no hay plata, las obras que las financian los municipios, que encuentren los mecanismos. Sí. Las provincias levantaron la guardia, los proveedores, contratistas de obra pública, ni te cuento. Cuidado, porque si vos frenás, ahí además ponés por debajo de la línea de la pobreza mucha gente que a través de la construcción justamente supera ese umbral de la pobreza. Cuando vos reactivás la construcción, rápidamente incorporás mano de obra no calificada y por lo tanto sacás de los segmentos más vulnerables a sectores que de otro modo estarían allí por la calificación de los mismos en muchos casos. Ahora, yo lo que decía de Frigerio es porque es el lugar, el del viceministro del Interior, para ser más gráfico, podría caberle a Sebastián García de Luca. Ahora, eso dependerá de que Frigerio convenza a Milei, porque si no va a ser también un hombre de Milei. Lo que pasa es que los 10 gobernadores que están allí, reunidos ahora en la Casa de la Provincia de Mendoza, lo que dicen nosotros tenemos que tener interlocutores directos propios. Claro. Si es un respaldo adicional al parlamentario, aunque no construyamos un gobierno juntos, tenemos que tener espacios para sentir que estamos dentro. No que la miramos de costado, o no que, porque no quieren repetir la historia del radicalismo con el PRO en el gobierno 2015-2019. Claro. No quieren una coalición solamente legislativa, porque no fue solo un acuerdo de fiscalización. Ahora, después, cuando se dan vuelta, la Libertad Avanza dice no. Y de hecho, Milei lo dijo. Agradecía mucho el esfuerzo y la nobleza de Patricia Bullrich, desinteresada, él y de Macri, muchas veces eso, para la fiscalización. Y nuestro acuerdo empezó y terminó con el día de la fiscalización, contar los votos. Luego tengo gratitud, respeto, dijo hay que volver a la política exterior de Macri, ese es el encuadre ideal. Sí. Pero no mucho más. Pero a tal punto que no hay ningún ministro del PRO hasta ahora. Igual yo insisto que en la práctica eso le va a ser difícil. Sostener eso le va a ser difícil. En la práctica, porque no tiene de hecho la cantidad de personas como para ocupar esos puestos. Yo comparto con vos, lo que digo es, también es una señal de fortaleza del presidente que quiere solidificar su conducción. Sin lugar a dudas. Que acá había un riesgo, que es que él sea empleado. Es bueno eso. Por eso digo. Claro, es bueno para que no se pongan dudas. Sí, pero tiene estos otros riesgos. Tiene todos estos riesgos. Sí, gracias, Jan, por otra parte. Perdón que te dejamos ahí. Te mandamos un abrazo. Nos quedamos hablando un poquito acá en el estudio. Disculpas.
Gracias, Jan. Bueno, y vamos ahora